Que la paz y la bendición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, en especial todos los preciosos amigos que nos escuchan de cualquier lugar. Sean pues muy bienvenidos al canal Conociendo al Dios Altísimo, canal creado para gloria del Señor y bendición de cada una de nuestras vidas. Vamos a tener un tema muy especial, profundo en esta mañana, y el tema es: así Dios nos habla. Y quiero sustentar este tema en el libro de Job. Quiero leerles Job capítulo 33, versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios: aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en su lecho, entonces Dios se revela al oído de los hombres y les confirma su instrucción. De modo que la Biblia dice que Dios nos habla por visión, en sueños. Cuando dormimos, dice la palabra de Dios que entonces Dios nos habla. Y quiero ampliar este tema. Quiero compartir con ustedes las diferentes maneras en que Dios nos habla, cómo nos habla, qué medios usa el Señor. Así que el tema es más bien un poco complejo, profundo. Así que esperamos que Dios nos guíe en esta mañana. Vamos a tener unas palabras de oración para que el Espíritu Santo de Dios esté aquí con nosotros y guiándonos con su Santo Espíritu. Padre, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te doy muchas gracias, oh Dios, por la oportunidad, la bendición. Gracias por cada hermano, por cada amigo, Señor, por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Háblanos de una manera especial, encamínanos, instrúyenos. Capacítanos, oh Dios, yo te lo ruego. Úsame para gloria tuya, Señor. Dame tu gracia y denuedo para que hable de ti, Señor, como debo hablar. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, uno de los anhelos más grandes de la humanidad o de cada hombre es poder un día hablar directamente con su Señor, con nuestro Dios. Y mucha gente ha oído la voz de Dios, ciertamente, y lo ha oído literal. El anhelo de las personas es oír la voz audible de Dios y escucharla por sus oídos naturales, por estos oídos. Pero yo quiero decirle, mi amado hermano y amigo, que normalmente, aunque Dios lo hace, no lo hace muy frecuentemente. Normalmente Dios usa otros medios, otros métodos, porque por el oído natural o este oído físico, Dios procura no hablar por este oído físico, porque normalmente por el oído físico hablan son los demonios, son los espíritus inmundos. Eso sí le hablan a la persona por el oído físico. Cuando la entidad toma posesión de la persona o cuando está al lado de las personas, pueden oír las voces, los susurros, silbidos y una cantidad de cosas. Entonces, por eso Dios normalmente no habla al oído físico. Dios habla al oído espiritual, lo cual les voy a tratar de explicar un poco más adelante. De todos modos, Dios siempre ha hablado a los hombres. Dios, a través de todas las generaciones, siempre ha hablado, se ha comunicado con su creación, con sus hijos, con sus criaturas. Como
le habló a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1, como le habló a Ezequiel en el capítulo 11, 24, a Daniel en el capítulo 2, versículo 19. También le habló a Isaac, a Jeremías, al apóstol Pablo, a Juan, al apóstol Pedro. A todos estos hombres usted puede encontrar los textos donde Dios hablaba en visión o por éxtasis. Ya les explico. La Biblia dice que Dios nos habla en visión nocturna y en visión diurna. En visión nocturna es cuando nosotros dormimos. Cuando nosotros dormimos, entonces Dios, como estamos despojados del cuerpo físico, estamos desconectados de este plano tridimensional o de la tierra, entonces Dios toma la ocasión o la oportunidad para decirte algo, enseñarte algo, advertirte algo, porque Dios habla al espíritu interno o al espíritu del hombre, habla al oído del espíritu, lo cual te voy a explicar un poco más adelante. También Dios nos habla por éxtasis. Éxtasis es lo que la Biblia llama visión nocturna. Visión nocturna es que tú estás despierto y si tú tienes activado el don de los sentidos espirituales, si tienes esa capacidad que Dios da a muchos hombres, a muchas personas, entonces tú vas a ver en el mundo espiritual. Hay muchísimas personas, creyentes y no creyentes, que ellos pueden ver en el mundo espiritual, porque tienen los ojos espirituales o los ojos del espíritu abiertos. Entonces esas personas, estando sentados en un lugar, en un parque, en la casa, pueden ver en el mundo espiritual y en el mundo físico simultáneamente. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual y el mundo físico son paralelos, es decir, que se mueven en el mismo lugar. En este mundo se mueve el mundo espiritual y también se mueve el mundo físico. Lo que pasa es que nosotros activamos cada día los sentidos físicos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, todos estos 5 sentidos los activamos al estar despierto, pero cuando nosotros dormimos, estos sentidos se activan. Mucha gente no ve, es porque no tiene los sentidos espirituales activados, no huele, no oye, no siente, porque no tiene los sentidos espirituales activados. Pero hay muchas personas que sí. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso muchas personas pueden tener visiones estando despiertos. Muchas personas pueden ver estando con los ojos abiertos en el mundo espiritual, como le pasaba a Ezequiel, como le pasaba a Zacarías, como le pasaba a Pedro, como le pasaba a Isaías, que ellos veían estando despiertos en el mundo espiritual, como le pasaba también a muchos profetas. Entonces, quiero especificarles, separarles para que no nos compliquemos. Dios normalmente habla de espíritu a espíritu. Dios habla a tu espíritu. ¿Por qué a tu espíritu? Porque tú y yo tenemos un cuerpo espiritual. No solamente tenemos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual también tiene una mente. Así como tú tienes una mente, el cuerpo espiritual también tiene una mente. Ya te voy a explicar un poco. Entonces Dios se comunica al oído y a la mente de nuestro cuerpo espiritual.
Y dice la palabra de Dios que también Dios nos habla a través de los textos o a través de la palabra. A veces tú estás leyendo un pasaje bíblico y de pronto se te ilumina, se te agranda la frase, la palabra, y usted dice, uy, yo no había entendido esto. Tantas veces que he leído y yo no había entendido esto, porque se te revela ese pasaje o ese texto o esa palabra. Entonces Dios nos habla por textos. También Dios nos habla por voz. ¿Cómo nos habla por voz? No a este oído físico, sino al oído espiritual. ¿Cómo hace Dios para hablarnos al oído espiritual? A través de la comunión, porque la comunión es el canal que Dios usa para hablar de espíritu a espíritu y se conecta a la mente del espíritu del hombre. Es decir, que hay una conexión de espíritu a espíritu. Ya te lo voy a explicar más claramente. Primero voy a decirte que en 1 Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 17, dice la Biblia: el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la palabra de Dios. Es decir, que cuando tú aceptas a Jesucristo, recibes a Jesucristo, o Jesucristo es tu Señor, cuando tú estás andando con el Señor, cuando tú hiciste un pacto con Él, entonces la Biblia dice que el Espíritu del Señor se une al Espíritu del hombre y que un espíritu es con Él. Es decir, que se vinculan, se entrelazan. Hay una conexión que ya es permanente entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. De modo que Dios puede hablarle a cualquier persona, de espíritu a espíritu, pero no las personas, los inconversos, los no creyentes, normalmente no tienen esa conexión directa y permanente con el Espíritu de Dios. No hay un vínculo, no hay una conexión directa. Por eso inclusive las personas inconversas o nuevas ni siquiera saben orar, no saben hablar con Dios y ni siquiera saben que Dios les habla. Inclusive muchísimos creyentes no saben que Dios les habla. Ellos saben que Dios habla, pero no saben cómo, ni cómo es que Dios te contacta o cómo tú puedes contactar a Dios espiritualmente. Eso es lo que vamos a tratar de aclarar y que tengamos bien claro y podamos tener una mejor comunión con el Espíritu de Dios o de espíritu a espíritu. Para que esto nos quede más claro, quiero que sepas o leerte en la palabra de Dios que nosotros tenemos un cuerpo espiritual como tenemos también un cuerpo físico. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 y en el versículo 16, Pablo habla, dice, siendo fortalecidos en el hombre interior. Está hablando del cuerpo espiritual. En Romanos capítulo 7, versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios o en las cosas de Dios. Según el hombre interior, el que se deleita en las cosas de Dios es el cuerpo interior o el espíritu, porque normalmente el hombre exterior, el carnal o el físico, se deleita más en las cosas del mundo o en el pecado o en la vida desordenada. En 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 44 dice, hablando de la resurrección, el apóstol Pablo enseña que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo animal. El cuerpo animal es el cuerpo físico y el cuerpo espiritual es tu hombre interior o tu cuerpo espiritual. Ahora la pregunta del millón.
La pregunta del millón es se hace cada persona, es ¿cómo es el hombre interior o el hombre espiritual? ¿Qué figura tiene? ¿Cómo yo lo identifico? Entonces yo quiero decirte que tu cuerpo espiritual, que es real, ese cuerpo es igual a ti. Son similares. La diferencia es que uno no es tangible, se puede tocar, y el otro es espiritual, pero es igual a ti. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico y el cuerpo espiritual evolucionan simultáneamente. Es decir, que aunque tu cuerpo espiritual no envejece, pero sí evoluciona. Es decir, que si tú tienes 16 años, tu cuerpo espiritual se va a ver de 16 años. Si tú tienes 76 años, tu cuerpo espiritual va a evolucionar a esa misma edad. Es decir, te vamos a ver en el mundo espiritual o te van a ver en el mundo espiritual de 76 años. Porque el cuerpo físico y el cuerpo espiritual evolucionan simultáneamente. Cuando tú sueñas con tu hijo o tu madre o tu vecino, tú lo vas a ver en el mundo espiritual de la misma edad, con la misma contextura física, si es gordito, si es alto, si es bajito, si es delgado, porque el cuerpo espiritual evoluciona con tu cuerpo físico, aunque el cuerpo espiritual no envejece. De modo que como seas físicamente, así te van a ver o te ven en el mundo espiritual. Eso es lo que debes entender. Y así como el cuerpo físico maneja espíritu, alma y cuerpo, las tres áreas, el espíritu, que es la parte, el cuerpo espiritual, lo interna, el alma, que es la mente de la persona, donde están las emociones, la voluntad, el intelecto, el razonamiento, el conocimiento, la diferenciación, las emociones, eso es lo que se llama el alma. Y el cuerpo, que es la parte física que nosotros vemos, que cuidamos, que come, que se viste, todas esas cosas. Entonces, en el cuerpo físico manejamos esas tres áreas. Y en el cuerpo espiritual también maneja tres áreas. Y esas tres áreas son la conciencia, la comunión y la intuición. Después, cuando vuelvas a escuchar el audio, puedes tomar todas estas notas, porque yo no puedo repetirte mucho. Así que el cuerpo espiritual maneja la conciencia, que esta área o este órgano del espíritu es la que nos corrige, la que nos redarguye y la que nos enseña. Esta es la conciencia. Por eso usted habla del cargo de conciencia, que mi conciencia me acusa o que mi conciencia está tranquila, porque eso lo maneja el área del espíritu, que es la conciencia, la que nos corrige realmente o nos dice que algo no está correcto. También está el área de la comunión en el espíritu o en el cuerpo espiritual. ¿Qué es la comunión? La comunión en el espíritu es el cable espiritual, el enlace o el tipo Wi-Fi en que Dios se conecta con tu espíritu o con mi espíritu. Entonces, hay una conexión, por eso leíamos en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, que hay un empalme, que hay una conexión, que hay un enlace o un Wi-Fi permanente.
una conexión permanente donde Dios te va a hablar, te va a enseñar, te va a guardar y vas a tener una comunión permanente, un diálogo permanente que nosotros normalmente o el creyente no lo hace porque ignora todo esto. Pero tú hoy vas a aprender que tú puedes tener una comunión permanente, tú puedes hablar diariamente en cualquier lugar, especialmente cuando duermes, porque ahí es donde Dios más te habla, ahí es donde Dios te va a responder. Cuando tú estés orando en la noche, tú le vas a hacer preguntas al Señor, hazle 1, 2, 3 preguntas, y cuando estés dormido, Él te va a responder. Ya te voy a explicar cómo te responde. Entonces Dios te va a responder la pregunta que tú le hagas porque Dios habla. La Biblia dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la Biblia confirma que Dios nos habla. ¿Cuál es el problema? Que tú no sabes cómo conectarte con Él, o estás conectado con Él, tienes el Wi-Fi conectado al Señor, pero no lo sabes usar. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que la Biblia llama o se llama en el mundo espiritual o en el cuerpo espiritual la comunión, o el área del espíritu que te conecta o nos enlaza con el Espíritu de Dios. También está el área o el órgano de la intuición. La intuición es la mente del cuerpo espiritual. Entonces, esa mente espiritual es la que recibe toda la información que llega a tu cuerpo espiritual a través de la comunión, cuando se enlaza, cuando Dios te habla de la conciencia, cuando te corrige, cuando te redarguye. Y esa mente o la intuición del espíritu es el área receptora, es la que recibe toda la información, la que la analiza y la que transforma esa información espiritual y la envía a la mente humana o al cerebro humano, o lo que nosotros llamamos normalmente el alma, que es la mente del cuerpo físico. Entonces, trato de hablarles despacio porque esto es más bien complejo. Entonces, la mente espiritual es lo que se conoce como la intuición del espíritu o la mente del espíritu. ¿Qué recibe la intuición? La intuición es la que percibe todos los mensajes de Dios, todo lo que Dios te habla, todo lo que Dios te dice. Si Dios te advierte algún peligro, la intuición del espíritu la va a recibir y se la va a mandar a la mente humana o al alma humana o al pensamiento humano. Ya te voy a decir cómo lo hace. Entonces la intuición es la que recibe toda esa información o la percibe del mundo exterior. No solo lo que Dios nos habla, nos dice o nos corrige o enseña, sino que la intuición o la mente del espíritu es la que percibe las cosas negativas o las cosas positivas que se mueven en el mundo físico, que tú no las ves con los ojos. Te explico. Cuando llega tu hija a casa o tu hijo con alguien, con el nuevo novio, la nueva novia, entonces llega el joven muy bonito, muy bien presentado, muy elegante, muy educado, y la hija te lo presenta: mami, papi, te presento mi novio, mi nueva pareja, quería que lo conociesen, bueno, todo. Y lo saludan normal y esperan un rato. Cuando el muchacho se va, le dice la mamá o el papá a la hija: mi amor, pues se ve muy bien física o aparentemente, pero hay algo en él que no me gusta, hay algo en él que no me encaja, yo no te lo recomiendo.
Entonces la muchacha dice, pero ¿cómo así? Si lo acabaste de conocer, si te lo acabé de presentar, primera vez que lo ves y estás diciendo que es una persona mala, que no me conviene. ¿Usted cómo hace para saber eso? Y ella le dice, yo no sé cómo sé eso, pero yo sé que no te conviene, que hay algo malo en ese hombre o en esa mujer. Y eso no lo hace la mente humana, eso lo hace la mente del espíritu o la intuición del espíritu, que es la que capta, la que percibe o la que recibe todas las cosas malas que estén aconteciendo. Es decir, la intuición es como la alarma que te avisa, que te advierte que algo está pasando, que algo no está bien, que algo va a suceder, que algo viene. Cuando una persona normalmente dice que las mujeres tienen un sexto sentido. El sexto sentido, lo que pasa es que normalmente las mujeres activan mucho la intuición. ¿Por qué? Por esa protección materna que hay en ellas por naturaleza hacia sus hijos. Entonces esa protección, ese amor, ese cuidado, ese querer que todo esté bien hace que la intuición del espíritu se active mucho en la mujer, en el hombre también, pero más en la mujer. Entonces la mujer prevé el peligro, la intuición del espíritu se le activa y por eso le dice al hijo, no vayas a ese paseo, no vayas a ese lugar. Y la persona va y le pasa lo que le advirtieron que no, porque la intuición del espíritu te estaba advirtiendo, ya sabía. Así que cuando tu papá te diga no vaya por allá, cuando tu esposa te diga mi amor no haga eso, no haga ese negocio, no lo haga. Cuando te hagan una advertencia así, normalmente no diga que es que usted no sabe, que es que usted no ha visto. La persona en su cuerpo físico, en su mente física o en su alma no sabe eso, pero la intuición del espíritu, la mente del hombre interior o del espíritu interior sí lo sabe. ¿Por qué? Porque ella percibe la advertencia de Dios que se conecta de espíritu a espíritu y la persona conoce o entiende que algo no está bien. Entonces por eso es que muchas veces un creyente está en un determinado lugar, en una reunión, en un culto, en una casa de familia, en X situación, y normalmente hay alguien que está ahí, o que está delante de ti o al lado, y usted oye una voz que le dice, ore por él, o dígale esto, o dígale aquello, y la persona dice, yo estoy loco, ¿cómo así que ore por él o que le diga eso? Como una razón, dile esto. Y la persona dice, no, como no entiende lo que está sucediendo, no sabe que la conexión o el enlace de la comunión de espíritu a espíritu, el espíritu de Dios le está diciendo al espíritu del hombre o al oído del espíritu del hombre o a la mente del espíritu del hombre le está hablando y le está diciendo que ore por él o que le advierta o que le diga o que le aconseje y la persona no entiende y dice no, yo estoy loco, ¿cómo así que ore por esa persona? Y muchos no lo hacen, otros como la voz le repite varias veces pero no la oye por este oído físico sino que oye la voz como en la mente. Usted no oye una voz que te va a decir, ore por él. No vas a oír esa voz física como me estás oyendo a mí, pero la vas a oír en tu mente, porque es en la mente. La información llega de la intuición del espíritu, te envía esa información en forma de voz a tu mente física o a tu mente cerebral. Entonces usted siente como si le hablaran, pero en realidad usted no oye la voz, pero en realidad sí te hablaron, porque el espíritu se conecta a tu espíritu y te habla de esa manera. Trato de explicarte las cosas complejas del espíritu.
Ojalá puedas percibir o entender esto. Entonces, cuando oigas esa voz, no digas, me estoy volviendo loco, o bueno, no. Es que tu hombre interior, tu hombre espiritual o tu espíritu también tiene una mente, también tiene una conciencia, también tiene una conexión espiritual, y Dios se conecta con tu espíritu, no contigo en tu cuerpo físico. Normalmente eso lo hacen los demonios. Los demonios sí hablan al oído, se oyen los susurros, se oyen las voces, se oyen las vulgaridades, se oyen, porque los demonios sí dicen de todo, pero a este oído. Por eso Dios procura hablarte a tu oído espiritual, o en la conexión o el enlace de espíritu a espíritu, que se llama la comunión. Así que nos conectan, nos comunican, o nos relacionamos con el Espíritu de Dios continuamente a través de la comunión o la conexión tipo Wi-Fi, que eso es algo indefinido. Eso es permanente en el verdadero Hijo de Dios, o en el que ya hizo un pacto con Jesucristo o recibió a Jesucristo. De ahí la importancia. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, pues es muy difícil que tengas esa conexión directa. Dios puede hablarte, puede advertirte en una visión nocturna, pero no vas a tener esa comunión directamente con el Espíritu Santo de Dios. Eso lo hace normalmente Dios con sus hijos, o con los que entregaron su vida al Señor Jesucristo. A ver, ¿qué más les digo? Esa comunión o ese cable espiritual es usado por Dios para hablarnos, para guiarnos y para alertarnos de muchísimas cosas que físicamente, o en este mundo, o en este plano físico o tridimensional, nos puedan acontecer. Eso está en 2 Corintios capítulo 13, versículos 14. La conexión, cómo Dios nos habla, o los medios que Dios usa, cómo Dios nos guía. La conciencia es la que nos acusa, nos corrige, nos enseña a través de la escritura, a través de la mente, porque la palabra dice que la ley está escrita en nuestras mentes o en nuestros corazones. Entonces, a través de esa ley escrita en tu mente es que Dios te puede advertir, la conciencia te puede acusar, y eso está en Romanos capítulo 2 y en el versículo 15. Entonces es bueno que nosotros vamos entendiendo todas estas cosas, que no son fáciles, son muy complejas. De una vez le digo, esto no lo enseñan normalmente en púlpitos de iglesias seculares o cristianas, porque esto es más revelación por el Espíritu. Eso es una experiencia personal que cada individuo tiene, o cada hijo de Dios. Muchas cosas de estas usted las experimenta, aunque no están escritas en la palabra de Dios. Entonces, hablando ya de la intuición, también se dice que es la alarma que nos advierte y nos percibe de algo que está oculto, y que nos previene de una situación difícil, peligrosa, o la intuición es la que te inquieta cuando algo no está bien. De modo que la comunión es importantísimo, porque ese es el cable que nos conecta a nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Y para qué hace esta conexión de espíritu a espíritu? Porque Dios habla a la intuición del espíritu, a la mente del espíritu, de tu espíritu interno.
y la intuición del espíritu te envía a tu mente humana una señal, una advertencia o te dice algo, pero la intuición del espíritu te lo traduce a la mente humana en imagen, te lo traduce en figura o también en una visión tipo video. Por eso hay personas que dicen, me soñé que me estaba ahogando, me soñé que estaba perdido, que estaba encerrado y no podía salir, yo vi un animal, un toro que me estaba atacando, vi una sombra que me estaba ahorcando, que no podía respirar, que todo eso tiene una interpretación lógica, porque simplemente estás viviendo una experiencia cuando estás dormido, algo puede ser una entidad que te esté atacando o un espíritu que te esté persiguiendo o cosas así, o Dios te está mostrando que algo te van a hacer, algo te va a pasar, entonces Dios te va a advertir, o que alguien está pretendiendo enfermarte o matarte, entonces Dios, como tú eres hijo de Dios, o muchas veces a las personas que ni siquiera aún tienen pacto con el Señor, Dios les advierte, les avisa para que hagan algo, para que oren, para que se cuiden, para que los ministren. Entonces por eso Dios tiene esa conexión de espíritu a espíritu, porque Dios lo sabe todo. Entonces, como Él lo sabe todo, Él quiere ayudarte, quiere protegerte, quiere advertirte, quiere enseñarte. Lo otro es que no todas las cosas que uno tiene en las visiones o en los sueños son malas. Hay muchas cosas que son buenas. Dios puede hablarte, puedes ver ángeles, puedes ver el paraíso, puedes ver la Nueva Jerusalén. También Dios a mucha gente le muestra visiones del fin de todas las cosas, los juicios. A muchas personas les puede permitir ver el Seol, el infierno, otros ver el cielo. Entonces son muchas cosas que Dios permite ver cuando estás en tu cuerpo espiritual, cuando tienes los sentidos espirituales activados o el hombre interior, que eso se activa mucho cuando la persona ora mucho, cuando la persona ayuda, cuando la persona ayuna mucho o cuando la persona es un adorador, le canta mucho al Señor. Entonces se activa mucho la vista espiritual, el oído, el tacto, el gusto, todos esos sentidos espirituales se activan mucho. Entonces eso es lo que tú debes saber y entender. Así que Dios, así es que nos advierte, nos manda imágenes. Por eso la persona dice, yo porque siempre me sueño que a mí una serpiente me está mordiendo, que a mí toros me están atacando, me sueño mucho con gusanos, me sueño mucho con arañas. Eso todo tiene un significado en el mundo espiritual. Los sueños se interpretan por un don que Dios da, que se llama el don de sabiduría. El don de sabiduría, como lo tenía Daniel, como lo tenía José, como lo tenían muchos hombres de la antigüedad, que Dios les daba la capacidad de interpretar las visiones o los sueños. Ahora te explico, cuando tú estás dormido o dormida, tú no estás soñando, tú estás en una experiencia espiritual real. Simplemente nosotros le decimos sueño porque no estamos en el cuerpo físico, sino que está activo el cuerpo espiritual. Porque el cuerpo espiritual se activa cuando nosotros nos dormimos, cuando nos despojamos de este mundo, de este sistema, de esta carne, cuando la mente se libera, cuando la mente comienza a descansar, entonces nosotros entramos en un sueño muy profundo para Dios restaurar la fuerza física, mental
y restaurar muchos órganos. Entonces eso se hace a través de no en el proceso en que la persona está dormida, pero mientras la persona se desconecta del mundo físico, se conecta o entra al mundo espiritual, porque usted tiene un cuerpo espiritual y por eso cuando sueñan contigo te van a ver en el mundo espiritual como tú eres, porque el cuerpo espiritual es similar o igual físicamente mirándolo o viéndolo a tu cuerpo físico y que evoluciona con tu cuerpo físico. Por eso si me vas a ver a mí en el mundo espiritual, me vas a ver en mi edad, en mi cuerpo, en mi contextura. Si yo voy a ver a mi nieta o a mi sobrina, yo las voy a ver de 12, 10, de la edad que ellos tienen. Así que eso deben entenderlo, eso es real. Ya cuando tengas visiones no te van a asombrar, vas a entender muchas cosas que hasta el momento no entendías. Así que a través de la comunión es importantísimo esta área o este órgano del espíritu, porque a través de la comunión es que Dios se va a conectar contigo, te va a ayudar, te va a cuidar, te va a advertir, te va a enseñar y la intuición te va a mandar eso que Dios quiere que tú sepas, lo va a mandar a tu mente física en forma de fotos, en forma de imágenes, en forma de experiencias como un video, como una película. Por eso la persona dice, yo me soñé con eso y eso era tan real y yo sentí que me aporreaban y yo sentí que me caí, que me fui a ese abismo. Eso era tan real que yo inmediatamente me desperté, a mí me dolió. Cuando me hirieron, a mí me dolió. Lógico, porque a ti te lo están haciendo en el cuerpo espiritual y después lo vas a reflejar en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque todas las cosas primero tienen que acontecer en el mundo espiritual para poder que tú lo vivas, lo sientas o lo veas o lo disfrutes en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Dios dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Así que si tú quieres tener algo, o verlo, vivirlo o disfrutarlo en el cuerpo físico, primero tiene que ser creado, primero tiene que ser vivido o evidenciado en el mundo espiritual. Si tú quieres ir a San Andrés, primeramente debes ir en el mundo espiritual, o si no, no vas a ir allá. ¿Por qué? Porque la experiencia primero se vive en el mundo espiritual, porque primero es lo espiritual y después lo físico, porque Dios lo dijo. Las cosas que se ven son hechas, son creadas, son vividas o experimentadas en el mundo espiritual. Por eso si usted quiere una casa, usted tiene que diseñarla y decirle al Señor, Señor, yo quiero esta casa así, la quiero así, quiero un carro así, quiero ir a este lugar. Y usted comienza a hablar con sus palabras. Acuérdese que las palabras tienen muchísimo poder. Entonces usted con esas palabras está creando y diseñando en el mundo espiritual y luego lo vas a ver en el mundo físico. Por eso la Biblia dice que usted cuando pide algo usted no puede dudar, porque si duda es usted diseñar y después borrar lo que ya diseñó. Usted tiene que creerlo. Por eso muchas personas te van a contar la experiencia de que dijeron, yo quería la casa así y así como la pedí, así es. Yo quería el carro así o la finca así o quería un esposo así, una mujer así y así lo tengo. Porque lo crearon, lo diseñaron primero en el mundo espiritual con sus palabras. Por eso cuide mucho las palabras, porque las palabras tienen muchísimo poder. Le voy a dar otro ejemplo. Las personas que mantienen diciendo estoy muy mal, estoy arruinado, no salgo de aquí, yo siempre estoy enfermo, a mí nadie me quiere, yo me voy a morir ligero. Eso es fatal.
La persona que está declarando eso está creando su futuro en el mundo espiritual y lo va a vivir por cuanto lo decretó. Decretó es que lo habló y las palabras tienen poder y esas experiencias las va a vivir. Por eso uno siempre debe decir, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y mejorando, aunque esté hundido, aunque esté enterrado, aunque nada le salga bien, por cuanto lo declaró, lo va a vivir inmediatamente, a corto plazo o a largo plazo. Todo lo que declaró lo va a vivir, porque las cosas que se ven fueron creadas de las que no se veían. Por eso hay mucha gente que dice, ay, llega y va a Santa Marta, va a la costa, va a San Andrés, y la persona llega a la costa y se sienta en un hotel y comienza a mirar y dice, ay, pero yo ya estuve aquí. Yo primera vez que vengo, y le dice a la pareja, ay, mi amor, yo ya estuve aquí, o mamá, ya estuve aquí, yo estuve aquí. Así, vea, y comienza a analizar el lugar y ya estuvo ahí. Y la gente dice, pero ¿cómo hice yo para estar aquí si yo es primera vez que vengo? Es por lo que te estoy diciendo. Porque primero tienes que vivir la experiencia en el mundo espiritual para poderlo ver en el mundo físico. Cuando estás en el mundo físico, tienes esa experiencia y dices, yo ya estuve aquí. Es porque en realidad, como tenías el deseo, como declarabas que ibas a estar ahí y como determinaste que tus vacaciones serían ahí, entonces tu memoria espiritual o la intuición del espíritu te recuerda o te trae a memoria esa experiencia que ya viviste en el mundo espiritual, porque tú lo anhelabas, lo deseabas, y por eso también vas a ver la casa o la persona que anhelaste, que soñaste, también la vas a ver. Entonces te estoy enseñando cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha venido al pensamiento de hombres. Son temas complejos, por eso te dije que te iba a hablar despacio para que pudieses entender. Así que normalmente las personas tienen todos estos sueños, estas visiones. Si tú sueñas mucho, eso es un privilegio. Soñar mucho es un privilegio porque tienes la intuición del espíritu activada. Es decir, que puedes ver en el mundo espiritual cosas buenas y cosas malas. No es que a ti te vaya a pasar lo que estés soñando en la visión. Normalmente no te pasa en el cuerpo físico, vives la experiencia en el cuerpo espiritual. Entonces muchas personas van a ver reflejado muchas cosas de esas en el cuerpo físico o después, porque primero se opera todo en el mundo espiritual. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, porque tú tienes un cuerpo espiritual también que es análogo al cuerpo físico. Entonces todos estos sueños y visiones son interpretados a través del don de la sabiduría, del discernimiento espiritual, tal como lo hacían Daniel, José, Pablo, Pedro, todos esos hombres de Dios, y todos eran guiados por el Espíritu de Dios. Todas estas cosas las da el Espíritu de Dios. Eso no son casualidades. Eso es la forma en que Dios te diseñó con tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual, simplemente que no lo entiendes. Pero por eso te estoy explicando, para que sepas qué es lo que pasa, y vas a entender muchas cosas que antes no entendías, que tú vivías, sentías, experimentabas y no tenías una explicación. Esto te va a ayudar a ordenar tu vida espiritual y físicamente o terrenalmente o tridimensionalmente. Acuérdese que nosotros vivimos simultáneamente en dos mundos paralelos, que es el mundo físico y el mundo espiritual. Por eso
Ya entendiendo eso es que vas a entender por qué muchas personas, estando sentados en un lugar en el cuerpo físico, pueden ver en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual y el mundo físico están juntos, están unidos. Simplemente si tú tuvieras la vista espiritual activa, podrías ver los ángeles, podrías ver los demonios, podrías ver todo eso. ¿Por qué? Porque puedes ver el cielo, puedes ver el infierno, puedes ver el paraíso, puedes ver todo eso, porque tendrías los sentidos espirituales activados, la vista espiritual activada, y vas a ver y entender todas estas cosas. Entonces, para que Dios nos guía con su Espíritu, por eso usted debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Siempre diga, Padre, guíame con tu Santo Espíritu. La Biblia dice en Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tu espíritu debe ser guiado por el Espíritu de Dios para no resultar en otros enredos, en otras cosas, metido en otros campos. Por eso la espiritualidad es tan compleja y es tan peligrosa, porque hay gente que se mete en otros campos que no son los guiados por el Espíritu de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, mucha sabiduría, mucha prudencia y tener mucho conocimiento de cómo es que Dios opera, cómo opera el Espíritu de Dios, para que no seamos engañados y sepamos también que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Dios pone ángeles alrededor tuyo. En Hebreos 1:6 dice que los ángeles son enviados a la tierra para la ayuda, la protección y la compañía de los hijos de Dios. Así que tú también tienes esa bendición de contar con ángeles. Hablo de los hijos de Dios, por eso yo a los amigos que me están escuchando, que no han entregado su vida al Señor, que no han hecho un pacto con Jesucristo, están muy, como te dijera, como muy expuestos a muchas cosas, no solamente físicas, sino espirituales también. Por eso usted necesita la protección de Dios, la comunión, la compañía de ángeles, la protección de Dios, la comunión permanente con Él. Por eso la Biblia dice que el Señor es el que te guardará, es tu ayudador, tu protector, porque eso es una realidad. Así que Dios está dispuesto y atento a la oración de cada uno de nosotros, a un diálogo permanente con nosotros. Y Dios sigue hablando. Dios no solo habló en el pasado, Dios nos está hablando hoy y hablará eternamente. Porque el propósito de Dios es que nos tengamos una comunión permanente con Él. Y acuérdate que Dios habla de muchas maneras, desde siempre, pero el hombre no entiende. Eso es lo que estábamos analizando hoy, que los hombres no entienden cómo es que Dios nos habla. Y a este Dios santo, a este Dios precioso, sublime, que está con nosotros todos los días. Por eso el Señor lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero usted no entiende eso, que Él está ahí, contigo, presente. El Espíritu de Dios está en ti, dentro de ti. Y hay una comunión de espíritu a espíritu. Por eso tú puedes hablar con Dios, preguntarle y Él te va a responder. ¿Cómo? Cuando te acuestes o te vayas a acostar, hazle preguntas al Señor después de orar y Él te las va a responder en visión cuando estés dormido y te las va a recordar en la mañana cuando te despiertes. Así es que Dios nos habla normalmente. Así que al Señor Dios eterno sea la honra, la gloria, la alabanza, la gratitud y para nosotros sea su santa bendición, su ayuda. Vamos a darle gracias al Señor. Se extendió un poco esta enseñanza, pero es compleja y tenía que explicarla. Vamos pues a darle gracias al Señor y que Dios nos siga bendiciendo, ayudando y guiando en el poder de su Santo Espíritu. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta mañana.
Gracias por cada hermano, por cada amigo. Oh Dios mío, que esta palabra, Señor, sea para edificación, para conocimiento tuyo, para que, Señor, sepamos que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que este mundo físico y espiritual es una realidad, Señor. Glorifícate pues en esta hora y que todo esto, Señor, sea para gloria tuya y bendición en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, la paz y la bendición del Dios Altísimo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Amén.